Bien, empezamos la clase de hoy. Vamos a empezar con definir lo que es movimiento. En la lámina, pues, hablamos de cuando un cuerpo está en movimiento. Un cuerpo o partícula se mueve cuando a medida que transcurre el tiempo, su posición cambia respecto a un punto tomado como fijo dentro de un sistema de referencia, describiendo en su recorrido una trayectoria rectilínea o curvilínea. En resumen, pues, un cuerpo está en movimiento cuando se aleja o se acerca a un punto tomado como referencia, ya sea que este punto esté en un segmento de recta o eje, en un plano o en el espacio. En la figura se puede ver de una persona que hace un rol en el aire, entonces se ha tomado posiciones distintas para describir que está en movimiento formando una trayectoria curvilínea. Muy bien, avanzamos. Siguiente diapositiva nos habla de un tipo de movimiento específico, movimiento rectilíneo uniforme. Se lo abrevia con las letras MRU. Un cuerpo tiene este tipo de movimiento cuando en línea recta tiene una velocidad o rapidez constante. En todo caso, pues recorre distancias iguales en tiempos iguales. En este movimiento, pues intervienen las siguientes magnitudes físicas. Hay dos grupos, las escalares y las vectoriales, que nosotros ya vimos anteriormente. Las escalares, por ejemplo, está el espacio o distancia, que se simboliza con la letra E. Algunos autores, en vez de la E, colocan D o la X. Y tiempo, que se simboliza con la T, así como rapidez, con la V. Y las vectoriales está la posición, que se simboliza con la R y una flecha para indicar que es vector. El desplazamiento, un triángulo y una R con un vector arriba. Y la velocidad con la V y una flecha arriba. Nótese que la rapidez y la velocidad se representan con la misma letra V, pero la una está con una flecha, indicando que ese es vector. Entonces, rapidez es escalar y velocidad es vectorial. En la imagen que se muestra hay un plano de dos ejes. El eje horizontal se llama tiempo y el eje vertical se llama distancia o posición. Entonces, vemos que hay una partícula que parte de 10 metros y avanza hasta 30 metros en 4 segundos. Entonces, si vemos que es una línea, en este caso recta, demuestra que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque a espacios iguales, de 10 a 20 y de 20 a 30, también corresponden tiempos iguales, de 0, 2 y 4 segundos. Esa es la representación gráfica en un plano de una partícula que efectúa un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Siguiente lámina nos habla de la diferencia entre rapidez y velocidad, que ya algo manifesté. En el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez es el módulo de la velocidad. Recuerde que es módulo, es la longitud de un vector. La unidad de medida es, en el SI es metro por segundo. No sin antes reconocer que hay otros tipos de unidades, como kilómetros por hora, millas por hora, centímetros por segundo. Pero en el sistema internacional siempre será metros sobre segundo. Para calcular Mi la rapidez. compañera Romina dice que la acepte, porfa. Por favor. Para calcular Que la mi rapidez. compañera, No le escucho. que mi compañera Romina dice que por favor le deje entrar, porfa. Ya, pero no está solicitando la admisión. Mientras no le solicite, no puedo darle admisión. Ya le digo ya, Ya. gracias. Para calcular la rapidez se usa la fórmula V igual a E sobre T, que significa rapidez igual a espacio sobre tiempo,
Y para calcular la velocidad se utiliza la v, pero con la flecha de vector, es igual al desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento, como ven ustedes, es el símbolo del triángulo R y el tiempo, la letra T. En la imagen pues hay la definición de velocidad y rapidez. Rapidez es la distancia recorrida por un cuerpo respecto al tiempo que tarda en efectuarlo, y la velocidad, en cambio, es el desplazamiento que realiza el mismo cuerpo respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Si usted compara los dos conceptos, solo hay una palabra que le diferencia. En la rapidez utiliza distancia y en la velocidad utiliza desplazamiento. Esa es la gran diferencia entre rapidez y velocidad. Aunque en nuestro convivir diario pareciera que rapidez y velocidad fueran sinónimos, ¿no? A veces decimos, este vehículo va muy rápido, o también decimos, este vehículo va muy veloz. Entonces, las palabras como que tuvieran algo de similitud. Allá, entonces este es Jamie Verdesoto, la que estaba solicitando. Y es la señorita Rivadeneira, me dice, ¿no? Bien. Correcto. Entonces, recuerden esta diferencia, ¿no? Entre rapidez y velocidad. En los problemas muchas veces nos dan rapidez y nos mencionan con la palabra velocidad, pero usted debe reconocer cuándo es velocidad y cuándo es rapidez. La rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Entonces, dependiendo de los datos, cómo se presenten, usted diferenciará estas palabras, rapidez y velocidad. Vamos a la siguiente lámina. Veamos el término velocidad relativa. Bien, cuando tenemos una velocidad en donde nos hacen referencia a la dirección y sentido, comparando con otro móvil, entonces hablamos de una velocidad relativa respecto al otro móvil. Cuando viajamos, por ejemplo, en un bus y asomamos la mirada hacia el espacio circundante, dentro del vehículo vemos que todo está en su sitio. Ahí decimos que la velocidad es cero, porque todos viajamos a la misma velocidad del vehículo. Un pasajero respecto a otro está en su mismo sitio, es decir, no se desplaza o no cambian de posición. Por lo tanto, decimos que su velocidad relativa de un pasajero con el otro es cero. Pero si compara usted su movimiento con la de un árbol que está fuera del vehículo, usted lo ve pasar rápidamente, y cuando es el vehículo el que se mueve, usted ve pasar hacia atrás, en este caso el árbol, ¿no? Que está plantado en la tierra, entonces lo ve pasar. Entonces esa velocidad con la que lo ve pasar relativamente al árbol, cuando usted está en el bus moviéndose, decimos que es igual a la del vehículo, pero en sentido contrario. Entonces es una velocidad relativa. Ahora, si usted va a rebasar otro vehículo que va en el mismo sentido, lo ve pasar más lento, ¿no? Más lento que la del árbol. Entonces, si usted compara una velocidad con la que va usted con la del otro vehículo al lado, vemos que ahí hay una resta de velocidades, ¿ya? En cambio, si lo ve pasar en sentido contrario, ese vehículo que lo ve pasar por la ventana, lo va a ver muy veloz en relación a la del árbol. Entonces, esa velocidad ahí se suma con la que viene en sentido contrario. Hay un ejemplo descrito en la lámina que dice, si dos vehículos que viajan en sentido contrario a razón de 20 y 30 metros por segundo se chocan, la medida de la velocidad relativa es de 50 metros por segundo porque equivale a la suma de las rapideces. Efectivamente, si van en sentido contrario, las velocidades van a sumarse en el momento del choque. Es como que si usted se haya estado viajando a 50 metros por segundo y se haya chocado con un árbol o con algo que esté quieto.
Entonces, es mejor, si usted tiene ya la situación de no evitar un choque, es mejor chocarse con algo que esté quieto, con un árbol o con un objeto que no se mueva, porque allí no se suman las velocidades. O puede ser que pueda chocar con algo que esté en movimiento, pero en su mismo sentido, no en sentido contrario, porque si está en movimiento en el mismo sentido, el choque ahí representa la resta de velocidades. Entonces ahí hablamos de velocidad relativa, cuando comparamos la velocidad de un vehículo con la velocidad del otro, considerando la dirección y sentido. Esa es la situación. En las imágenes, usted ve en la parte de arriba autos que van en la misma dirección y sentido, ¿no? Entonces ahí, si se chocara, se restan las velocidades. Y en la parte de abajo, autos que van en la misma dirección y sentido contrario. En ese caso, si se produjera un choque, las velocidades, como se describe en el ejemplo, se suman. Entonces recuerden este término, velocidad relativa, es cuando usted compara una velocidad con otra, considerando la dirección y sentido de los vectores. Otro término, velocidad media e instantánea. Comparamos a veces dos tipos de velocidades, la velocidad media con la velocidad instantánea. Pero hay que tener claros los conceptos. Cuando hablamos de velocidad media, cuando nos referimos a una velocidad promedio en un movimiento variado. Vamos a suponer que vamos de aquí de Quevedo a Santo Domingo. Aproximadamente hay una distancia de 100 kilómetros y los vehículos emplean 2 horas en llegar o en viajar. En todo caso, pues si usted divide distancia 100 kilómetros para 2 horas, le va a salir una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ese resultado de 50 kilómetros por hora se llama velocidad media, es decir, una velocidad promedio, porque se entiende que el vehículo no siempre fue a 50 kilómetros por hora. A veces paró, a veces aceleró, es decir, tuvo un movimiento variado, pero su velocidad promedio es de 50 kilómetros por hora. A este promedio, recuerden, se le llama velocidad media. Y el otro término, la velocidad instantánea, es la velocidad que ocurre en un momento determinado, la que usted observa en el velocímetro del vehículo. En un instante de su recorrido, usted quiere saber qué velocidad lleva, mira el velocímetro, eso que está leyendo, eso es velocidad instantánea, o sea, en el momento que usted se le que observe o visualice una velocidad. Pero recuerde también la última parte de esta diapositiva, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media y la velocidad instantánea coinciden. Es decir, solo en el movimiento rectilíneo uniforme, desde el inicio hasta el final del recorrido, se mantiene la velocidad. No puede haber variación. Ahí hablamos de velocidad constante. Y solo en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos esa característica. En la imagen, pues tenemos un vehículo que se desplaza. En la parte de arriba tenemos una velocidad media y en la parte de abajo también tenemos una velocidad media que puede describirse como desplazamiento sobre tiempo. Siguiente lámina nos habla de gráficos del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Dos tipos de gráficos. El espacio en función del tiempo y la rapidez o velocidad en función del tiempo. En el primer gráfico permite hallar la rapidez o velocidad y en el segundo el espacio o el desplazamiento, o ambos a la vez. En la figura pues se muestran dos gráficos. En la parte de arriba está la posición en versus o en función de tiempo. Parte de 100, pasa por 50 y llega a 0 en 10 segundos. Esa velocidad es de regreso y si usted divide 100 para 10, tendría ahí una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces ese gráfico de arriba permite hallar la rapidez. El gráfico de abajo es de velocidad en función de tiempo
como se dijo, en el MRU la velocidad es constante, no sube ni baja, por lo tanto hay una línea horizontal paralela al eje de los tiempos. Eso permite construir un rectángulo y el área corresponde, en este caso, al desplazamiento o al espacio recorrido. Es la utilidad que prestan estos gráficos a partir de allí hacer cálculos de la magnitud que hace falta. Una lectura recomendada, ahora que estamos celebrando el Día de la Lectura, a aprender en casa, hacer la lectura de los datos curiosos encontrados desde la página 50 hasta la página 63 del libro de física. Para aquellos que tienen el libro, los que no tienen, pues tendrían que buscar en internet algún artículo referido a movimiento rectilíneo uniforme. Los que tienen el libro, pues lean todo este contenido desde la página 50 a la 63, referente a datos curiosos del movimiento. Es importante estar siempre aprendiendo desde casa. Recuerden, no se olviden de esto, ¿no? Hasta ahí la presentación de las diapositivas. Ahora vamos a ocuparnos en desarrollar algunos ejercicios. Entonces voy a proceder a ir a la pizarra para desarrollar algunos problemas. Entonces vamos a colocar acá un título: problemas referidos al movimiento rectilíneo uniforme. Problemas referidos al movimiento rectilíneo uniforme. MRU. El primer problema nos habla de lo siguiente. Un atleta recorre una pista recta con movimiento uniforme. Si la pista tiene una longitud de 100 metros y tarda el atleta en recorrerla 10 segundos, calcular la rapidez en kilómetros sobre hora. Calcular la rapidez en kilómetros sobre hora. Se lee kilómetros por hora. Bien, entonces vamos a tratar de resolver este problema. Colocamos a un lado los datos y tendríamos lo siguiente. Escribimos datos por un lado tengo el espacio 100 metros. Tengo E entonces igual a 100 M, 100 metros. Y el tiempo es T, sería 10 S minúscula.
Esto significa 10 segundos. Calcular la rapidez sería V sin la flechita. Esa sería la interrogante. Veamos los cálculos. Escribimos la palabra cálculos. Una fórmula para calcular la rapidez, ya lo vimos en las láminas, V igual al espacio sobre el tiempo. Entonces reemplazamos el espacio 100 metros dividido para el tiempo 10 segundos. Entonces dividimos 100 para 10, me va a quedar 10 metros sobre segundo. Esa sería la rapidez, 10 metros por segundo. Pero hay una situación. La pregunta o lo que nos piden calcular es en kilómetros por hora. Entonces hay que hacer conversión. Entonces hacemos conversión. Escribimos conversión. Vamos a convertir los 10 metros por segundo en kilómetros por hora. Sería 10 metros sobre segundo que obtuvimos. Y esto hay que multiplicar. Como quieren en kilómetros, entonces arriba escribimos 1 kilómetro. 1 kilómetro. Y debajo la equivalencia en metros. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro arriba, 1000 metros debajo como denominador. Eso me va a permitir eliminar los metros y me va a quedar kilómetros. Ahora tengo que eliminar los segundos y que me quede sobre hora. Entonces abajo escribo lo que necesito, que me quede 1 hora, y arriba el equivalente de la hora en segundos, o sea, 3600 segundos. 3600 segundos tiene 1 hora. Entonces ahí se me va a eliminar los segundos. Y entonces me doy cuenta que ya me queda kilómetros arriba y hora como denominador. Multiplico y divido, ¿no? Entonces sería, puedo simplificar también. Por ejemplo, 2 ceros del 1000 con 2 ceros del 3600. Puedo tomar también la décima, 1, y la décima, 1. Hago simplificaciones, ¿verdad? Y entonces me queda 1 por 1 y por 36 dividido para 1 a 36 kilómetros sobre hora, o kilómetros por hora que se lee, ¿no? Y ya tengo la respuesta. Entonces hubo que aplicar una fórmula y hacer una conversión. Eso en el caso del ejercicio que nos piden calcular la rapidez en kilómetros por hora.
Hasta ahí el primer problema. Veamos el siguiente. Número 2. Problema número 2. Un ciclista se mueve con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a razón de 5 metros sobre segundo, de 5 metros sobre segundo. La pregunta: ¿qué distancia podrá recorrer en un cuarto de hora? En un cuarto de hora. Expresar la respuesta en kilómetros. Bien, ahí tengo ya el segundo ejercicio. Vamos a hacer lo mismo en el ejercicio anterior. Sacamos los datos. Tengo entonces esos datos. Lo que me dan es rapidez, V, igual a 5 metros sobre segundo. Se lee metros por segundo. ¿Qué distancia? Habíamos puesto la letra E para espacio o distancia. Y me preguntan, a ver, me dan un tiempo, me dicen un cuarto de hora, se escribe 1 sobre 4 de hora. Y un cuarto de hora viene a ser 15 minutos. 15 minutos. O también en segundos serían 900 segundos. Porque hay que multiplicar 15 minutos por 60 segundos, me da 900. Entonces tendríamos cálculos. Ahí tengo la palabra cálculos. La fórmula que tenemos es de rapidez igual a espacio sobre tiempo. Pero ahora ya no busco rapidez, busco la distancia o el espacio. Entonces hay que despejar. Al despejar sería E igual a B multiplicado por T. O sea, rapidez por tiempo. Entonces la rapidez es 5 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, 900 segundos. Se eliminan los segundos. Y me va a quedar espacio igual 5 por 900, 4.500 metros.
4.500 metros. Pero la respuesta no quiere en metros, sino en kilómetros. Entonces hay que hacer conversión. Conversión. Escribimos la palabra conversión. Volvemos a colocar espacio igual a 4.500 metros, que es lo que obtuvimos, y eso vamos a multiplicar siempre por una fracción que muestre una equivalencia. Como quieren en kilómetros, entonces arriba 1 kilómetro y debajo la equivalencia en metros. 1 kilómetro tiene 1.000 metros. Muy bien, una vez que tengo escrita la fracción de la equivalencia, elimino los metros y entonces hago la operación indicada. 4.500 dividido para 1.000 me da 4,5 kilómetros. Profe, y no se quitan los ceros para luego. Sí, da lo mismo. O sea, elimina los dos ceros. Y ahí puede tomar la quinta, ¿no? La quinta de 10, 2. La quinta de 45, 9, ¿no? Y luego le toca dividir 9 para 2, 4,5. Le da lo mismo. Se puede multiplicar y dividir directamente o se puede simplificar. Esas dos opciones tiene para llegar a la respuesta. Entonces puede eliminar los ceros, puede simplificar y lo que queda lo divide, o desde el inicio pues tiene que dividir 4.500 para 1.000, 4,5 kilómetros. Da lo mismo. Esa sería la respuesta del problema. Vamos al siguiente. Tocaría el problema 3. Vamos a copiar el texto del problema 3. El sonido se propaga en el aire con una rapidez de 340 metros sobre segundo. Viene una pregunta. ¿Qué tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón situado a 1,7 kilómetros? Ahí tenemos el tercer problema. Asimismo, vamos a trabajar ubicando los datos Muy bien, ponemos datos. Tengo la rapidez del sonido en el aire. Mire cuánto es la rapidez del sonido. 340 metros por segundo. O sea, en un segundo recorre 340 metros el sonido en el aire. La pregunta es, ¿qué tiempo
Entonces la interrogante está en el tiempo ahora. Y me dan el espacio. Está el cañón. 1,7 kilómetros. Entonces hacemos los cálculos. Muy bien, escribimos cálculos. Me doy cuenta que en los datos hay una unidad que es kilómetro. Siempre hay que ponerla en metros. Entonces lo primero que vamos a hacer es la conversión. Conversión. Vamos a convertir el espacio que está en kilómetros en metros. 1,7 kilómetros por, queremos en metro, entonces abajo 1 kilómetro y arriba lo que vale el kilómetro en metros, 1000 metros. Eliminamos los kilómetros y tendríamos que multiplicar 1,7 por 1000, 1700 metros. Muy bien, ahora vamos a calcular el tiempo. Para el tiempo. La fórmula que tenemos es rapidez igual a espacio sobre tiempo. Pero no me piden rapidez, sino tiempo. Entonces hay que despejar. Tiempo igual al espacio sobre la rapidez. Cuando calculamos el tiempo, ya despejado queda así. Espacio sobre rapidez. El espacio en metros sería 1700 metros. Sobre la rapidez, 340 metros sobre segundos. Aquí se elimina el metro, simplificando, ¿no? Se puede eliminar un 0 y se divide 170 para 34, creo que da 5. 5, en este caso, segundos. 5 segundos, una S minúscula pequeña para el segundo, ¿no? Y tendríamos de esa manera la solución del problema 3. Profe, Dígame. una pregunta. Es que le iba a decir si me podría dar permiso para salir de clase. Es que la Miss Roxana me dijo que tengo que entrar a eso del día de la lectura. Entonces, Allá, ¿qué ha pedido usted? Marín, Ya, vaya, Marín. Vaya gracias. nomás. Está bien. Siguiente problema. Problema 4. Un trueno se ha oído
Se ha oído 50 segundos. Después de verse el relámpago. Después de verse el relámpago. Hay una pregunta. ¿A qué distancia ha caído el rayo? Bueno, es todo el ejercicio. ¿A qué distancia ha caído el rayo? Veamos qué datos tengo aquí. Tengo datos que me proporciona el texto del ejercicio. Me da un tiempo de 50 segundos. Y me preguntan a qué distancia ha caído el rayo, pero no me dan la rapidez. Pero un trueno, ¿qué es? Es sonido. Y ya me dieron en el ejercicio anterior la rapidez del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo. Ya no me dicen cuál es la rapidez, pero me dicen que es un trueno y trueno es sonido. Entonces, 340 metros sobre segundo es la rapidez del sonido en el aire. Y me preguntan la distancia, o sea, el espacio. Entonces, tendríamos que hacer los siguientes cálculos. Tenemos que la fórmula, siempre se empieza por escribir la fórmula que conocemos. El espacio sobre tiempo es la rapidez. Y de ahí despejamos, en este caso, el espacio. Cuando es espacio ya despejado, quedaría velocidad o rapidez, perdón, por el tiempo. Entonces sería 340 metros sobre segundos por el tiempo que es 50 segundos. Se eliminan los segundos y me queda que el espacio es 340 por 50, 1700 metros. ¿Parece? O 17.000, a ver. Parece que es 17.000, ¿verdad? ¿Me corrigen los que están usando calculadora? 17.000. 17.000, sí. Ya, 17.000. Profe, pero no se puede simplificar el cero. Aquí no estoy simplificando, es multiplicando. Simplificar es arriba y abajo. Arriba y abajo, ahí sí. 17.000 metros. Con esto lo puedo convertir. Entonces hablamos de conversión. Conversión. Entonces tendríamos espacio
igual 17.000 metros por, lo quiero convertir en kilómetro, entonces 1 kilómetro arriba y debajo lo que vale el kilómetro en metros, 1000 metros. Ahí sí puedo simplificar el metro y 3 ceros, ¿verdad? ¿Cuánto es la respuesta? 17 kilómetros. Entonces, ¿a qué distancia ha caído el rayo? A una distancia de 17 kilómetros, que sería la respuesta. Bueno, espero haber sido muy claro en estos primeros problemas de aplicación en la que hemos utilizado una sola fórmula de la rapidez. La siguiente clase, pues, seguiremos hablando de este tema, pero ya con velocidad. Solo hemos aplicado rapidez. Muy bien.